Muy buena versión. Muy buena, tipo 8 bits. Sí, exactamente. Además es como especie de electrocutamiento, viste, que sentís como la vibración que Bien se electro, mueve. sí. Sí. Está muy lindo. Y esta marcha imperial justamente porque estamos hablando de un imperio, y si hay imperio hay fascismo, y si hay fascismo hay fascinación. Y en este fascismo fascinante del día de la fecha vamos a hablar de Escuela de Mucamas. ¿Qué es lo que sucede? El 22 de julio del 2022 va a ser recordado como el Día de la Venganza Franciscana. ¿Por qué? El motivo fue que el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, publicó un decreto donde se le sacaba los privilegios a la Orden del Opus Dei. Todos tenemos un poquito en cuenta que ya de quién es el Opus Dei está dentro del imaginario de la sociedad argentina y calculo que latinoamericana, ¿no? También. Yo la verdad que no tengo idea, no te voy a mentir. ¿En serio? Sí, en bueno, serio. no te vas a enterar entonces. En 1982, Juan Pablo II les había otorgado una distinción especial dentro de la estructura de la Iglesia Católica, en donde le daba autarquía y poder dentro del conglomerado católico. Dentro de la estructura católica hay muchísimas órdenes, ¿no? Sí. Que se dividen en ramas como si fuera un Estado. Bueno, esto es lo que hicieron. Dijeron, bueno, che, Papa Juan Pablo, me hacéis un salto de pie. Digamos, están todas, como todas las órdenes, estaban como niveladas, digamos, bajo una misma jerarquía y organización, que de ponerle que tenían que reportarle al área administrativa del Vaticano. ¿Qué hacía con la plata? ¿Cuáles eran los procedimientos? Que patapín patapero, ¿no? Bueno, entonces estos del Opus Dei dijeron, che, Juan Pablo, ¿me subís 10 escalones y me alejás de todos estos? Claro, ¿cómo no? Le dijo Juan Pablo. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces le dieron como una especie de autarquía y también un poder especial para manejarse como se les cantará el orto a los del Opus Dei. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál es? Entonces, obviamente hay una... Dentro de estas mismas organizaciones hay como picas entre los del Opus Dei, son como una organización que tiene que ver Cuerpo de Cristo, creo que es o Cuerpo de Dios, creo que es la traducción literal, y son como una especie de organización que está más signada por la búsqueda del poder y la captación de fieles, católicos siempre, dentro de un orden muy selecto, o sea, gente con poder económico, con poder mediático, con poder social, o sea, no te elige una especie de un albañil y Claro, alguien que vino desde abajo, bien ahí. Para nada, y no te lo coloca en el medio a mandar hacia abajo, no, esto es un obispo que dijo, las cosas son así, y para abajo todo poder, y el resto, servidumbre. Y después por el otro lado, este es un rial de cosas de la Iglesia Católica, me encanta. Están los franciscanos, que vienen de la orden jesuitas, que es de la orden del Papa Francisco, que tienen como esta cosa, esta idea de la vocación de pobreza. La militancia de ideas no necesariamente se traduce después. Sí, porque Francisco siempre fue bastante ameno a la gente y de hecho estaba acá en Flores. Exactamente. Entonces hubo esta cosa, ¿no?, de los curas tercermundistas, ¿viste? Una cosa más ligada a la pobreza. Bueno, pobreza y poder, no, claro. Acá no maridan bien. Entonces siempre había uno que le quería mojar la oreja al otro y hasta ahora los del Opus Dei venían ganando a lo lindo. Luego que el 22 de julio se consagró la venganza franciscana. En principio un poco los numerarios eran en principio esta cosa que yo te vengo contando, que como la riña por debajo del Opus Dei, pero en sí lo que sucedió fue que en el 2021 43 mujeres de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay presentaron una denuncia formal ante el Vaticano por abuso de poder y explotación. ¿Qué sucedió? En un escrito de 30 páginas, estas mujeres relataron cómo la organización del Opus Dei, ¿no?, las reclutaba cuando eran adolescentes con la promesa de ofrecerles una educación. Y las hacía trabajar como servicio doméstico de los mismos miembros del Opus Dei durante 10, 15, 20, 30 años sin pagarles. No se de puta. No hijo de puta. Sí. Literal. No, es terrible. Hoy las denunciantes estas 43 mujeres tienen entre 40 y 60 años, esto comenzó hace un montón. Ingresó en el Vaticano el 7 de septiembre del 2021.
Bueno, se presentó, bueno, esta es la estructura católica entre la doctrina de la fe y obviamente esto dijo, che, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bodoque de papeles? Dijo el Papa Francisco, venga por acá. Ajá, y se puso a leer. Leyó lento, porque el 7 de septiembre a hoy pasaron bastante tiempo, Sí. ya casi un año entero, puedo decir que pasó. Pero bueno, la venganza es algo que se sirve con plato frío. el plato frío, una hostia fría en este caso. Le firmó un decreto de decir, bueno, y a ustedes lo primero que les hizo, los bajó de rango y ahora todo el Opus Dei tiene que, nada, reportar todas sus acciones y someterse a revisiones del Vaticano. Ya no pueden hacer lo que se les canta el culo. Me está metiendo el doble culo literalmente a lo que doy. Y además, tienen, o sea, obviamente al ser sus creyentes, al no ser numerarios, son como personas que viven dentro de una especie de casa, son medio es un poquito secta todo eso. Demasiado. Sí. Y gente con poder, gente con propiedades, gente con plata. O sea, incluso entre la misma organización como donaciones. Había pasado que una vieja señora millonaria del Opus Dei tuvieron que exhumar el cadáver porque había una fortuna muy importante en dólares, una millonaria argentina, y bueno, y había ahí toda una disputa por la plata, porque claramente había hijos que decían, a mí qué importa en esto, yo no creo en nada. Y igual dijeron, no, acá tu mamá era Había dicho esto, ponte lo otro, les corresponde a todos, a Dios y a Jesús que necesita esos muros de cristal, ¿viste? Es, así que bueno, son jodidos. Bueno, en el escrito de 30 páginas que detallaba cómo el Opus Dei reclutó a estas mujeres. Obviamente familias de contextos socioeconómicos muy humildes de todas estas zonas, cuando eran adolescentes entre 12 y 16 años, las agarraban bien chiquitas. Y siempre todas mujeres, Y el relato de los denunciantes, las 43 casos coinciden que había toda una especie de modus operandi y de comportamiento que se repetía en cada uno, no solamente en la parte educativa, sino en la parte de los tratos a la hora de cuando eran distribuidas dentro de la organización. Casi todas de pueblos rurales del norte y del litoral de Argentina y de Paraguay. Casi la forma que le iban a captar era esta: una mujer muy vestida de bondadosa, muy Virgen María, acompañada de un sacerdote, iba a todas estas zonas y le dijeron, che, vos vení, te vamos a cambiar la vida, ¿no? Entonces, y le prometían que le iban a llevar a una escuela a estudiar, pero siempre de un corte como del progreso social. Como decir, no es que vos venís, sé una creyente, una fiel, ¿no? O sea, no la llevaban a ser devotas, sino la llevaban a cambiarle la vida de un orden económico, netamente, y educativo también. Claro, vení con nosotros a hacer algunas cosas, te ayudamos y vos, claro, te vas a tener más estudios, más cosas. Más... Claro, no le decían te vamos a meter para el culo, no le decían nada de eso. No, Porque si no, la gente no se ponía boluda, no hubiese caído. Pero ¿qué pasó? Bueno, las chicas viajaban con toda la ilusión y de repente entraban en esta escuela de mucamas, que era una escuela de esclavas. Lo hicieron obviamente de manera organizada y durante el tiempo, por eso digo que esto comenzó alrededor de los 70 y los 80, por eso hoy las mujeres son todas grandes. La tarea que realizaban era un instituto de capacitación integral de estudios domésticos, ubicado en Bellavista. O sea, todo acá cerquita estamos hablando, y era como decía, como la escuela de mucamas, que no tenía ninguna certificación, no estaba presentado ante no sé, el Ministerio de Educación, nada, y encima es re sencillo tener un instituto. Mucha gente tiene un instituto, pero eran vagos, no querían dar certificados ni nada. No querían mejorar nada. No querían mejorar nada. Acá los que les enseñaban a las mujeres era cómo servir la mesa, todo lo que es tintorería, planchar los trajes y vestidos, bordado para coser y hacer, ¿no? los detallecitos. Los trabajos y demás. Claro, con las cositas, viste, como el que tienen los bordados infantiles, ¿no? Cosas. Y después también cosas como, bastante más jodidas, como lo que tiene que ver usos y costumbres y modos, como por ejemplo, cuando vos tenés que servir la mesa o a alguien la hora del té, no le puedes mirar la cara. O sea, vos tenés que hacer como un gesto medio, una mirada media corrida, pones el plato y te vas, pero no le mirás a los ojos al patrón. Mira, no tenía ni puta idea. No, Jodido. Eran jodidos. Obviamente la excusa que ellos tenían era de ayudar a los pobres y de repente algo también se repetía de una forma, si quieren, más pastel, que era el relato del salvaje del campo
y de educarlo en la ciudad. Esta cosa muy de la campaña del desierto. Que es una discriminación muy normal. Claro, un lunes cualquiera, se podría decir. Que como esta cosa de la campaña del desierto, que en realidad no fue tanta matanza, sino también fue esto de esclavizar indios para traerlos a trabajar en los campos, desgregaban a la familia. Hacían esto mismo, los niños eran llevados a las casas, las mujeres también como mucamas, y los educaban de esta manera. Como hacían esto, la separación familiar y la distribución por tareas de acuerdo a la corporalidad. Bueno, a varias mujeres se las llevaban así, donde les enseñaban a hacer las tareas, como planchar, también servir la mesa, limpiar. Eran 3 años que eran educadas y obviamente no le daban ningún título formal. A muchas las enviaron a trabajar a los centros estos del Opus Dei, estas casas que tienen esta especie de casas comunes, y donde vivían miembros célibes de la organización que eran separados por sexo. Por eso digo que es una mediana secta. Se conocen como numerarios, que no son personas que tomaron los votos, pero sí tomaron una vida medio casta. O sea, están separados por sexo. Muy loco, porque es como un entremedio social en el cual no sos ni sacerdote, no sos monje ni nada por el estilo, pero están separados por sexo, tampoco sos cura o monja. Y vivís de una forma casta, rezás, haces todas estas cosas y sos nada, no tenés sexo. Y lo rezás a Dios. En la escuela, en la escuela y en las casas, desde ahí vivían y trabajaban. Acá me falta una hoja, me parece a mí. No te puedo creer que me falta una hoja. ¿No te lo habrás arrancado por allá? No, me puedo morir. No, está bien, en la escuela, en las casas vivían y trabajaban, se las sometía a una rutina de oración rigurosa o sea, entraron a educarse y de repente las hacían rezar y las convencían de que tenían vocación de servir. O sea, servir a Dios es servir al hombre. Y una vez incorporadas eran involucradas decir, bueno, ya te recibiste tu título, bueno, ahora como Victoria vos vas a ser una numeraria auxiliar, o sea, vas a servir en todo y no vas a poder tener sexo. Según los testimonios, las involucraban en situación de explotación de ellas mismas, no eran conscientes por su corta edad, claro, comenzaban a los 12 años, entre los 12 y los 16. Y modificar de la cabeza así de esa época, jodido. Jodido, encima solas, viste, en una... Nada, imagínate si del norte a Bellavista, cómo se volvían. Muchas veces las retenían, a las que venían de afuera les retenían los pasaportes, les sacaban la documentación, o sea, era jodido, además que no le pagaban. Sí, literalmente una trata. Exactamente. A los servicios domésticos donde contraían y algo de esta cosa bien de trata, porque le daban casa y comida y ellas pagaban con trabajo. O sea, imagina que yo te doy las herramientas y vos me tenés que devolver a cambio de este favor que yo te estoy haciendo dejándome servir por vos. Alojamientos ficticios y la casa, y después las condiciones de trabajo acá nada mejora, las convertían en mucamas de las casas del Opus Dei, como ya dijimos. La remuneración era inexistente y había un alto régimen, o sea, no estaban ni siquiera dadas de alta en el régimen de seguridad social, no le pagan el mínimo, no se puede jubilar, ninguna tiene aportes, nada. No, ni paga. Las jornadas laborales ilimitadas, que a veces eran más de 12 horas, o sea, todo el tiempo, vivían para servir. Exactamente, sí. Con periodos de descansos breves, ilimitados a las horas de comer, y encima las obligaban a rezar. Obviamente no tenían su documentación personal, como dijimos, y después cuando agarraban a los de Opus Dei le preguntaban, che, pero vos por qué no le pagás, por qué no le haces aporte, y te salían con esto de que eran una familia. Y no, pero es que nosotros funcionamos con la familia y no le pago a mi hermana, no le pago a mi viejo, no le voy a pagar a ella, que la tengo esclavizada. Sí. O sea, estamos todos acá en una misma convivencia, estamos en una comunidad. Exactamente, pero ella es la que está sirviendo, está trayendo 800 kilos en una sola bandeja. Sí. Bueno, el rol que le tocó. Es redondo, es hermoso como le salió. Y bueno, después y obviamente como esto se sostiene por un montón de tiempo, gracias al lavado de cerebro. En el abuso de poder y en la conciencia del Opus Dei, a través de sus sacerdotes y directoras, que habrían ejercido sobre estas mujeres desde una edad muy temprana, se las atemorizaban con males espirituales si no cumplían la voluntad de Dios.
Ya desde el vamos, no, ¿alguno de ustedes es católico? O sea, ¿o fue bautizado o algo por el Yo fui estilo? bautizado, sí, y ¿Han ido confirmado encima. Ah, bueno, sí, hiciste catequesis y todo, y toda la... Por desgracia. Sí, ¿ustedes? También. ¿A vos, bueno, Facu? ¿Viste que había algo con esto de que Dios te ve, Dios omnipresente, Dios te está viendo todo el tiempo? Entonces te decía, no te puedes pajear, no puedes hacer nada, porque si lo haces te ve Dios y después te agarra la culpa. Es que la culpa está para que después te vayas a confesar también, para que Claro. sigas ahí creyendo, es Claro. raro. Yo como estuve en un colegio católico, Sí. mientras más seguía ahí, más me volvía totalmente no creyente en eso. Claro, es muy Una loco cosa- cómo funciona así. Pues yo también, yo fui en el instituto salesiano. Sí, o sea, vas y en vez de seguir siendo creyente, tal vez por cosas de familia o demás, termina todo lo contrario. Sí, es terrible. Es muy loco cómo van expulsando a la misma gente. Bueno, esto, ¿no? De la voluntad de Dios. Dios está en todos lados y si vos te portas mal y no sé lo que decimos, Dios te va a castigar. Como por ejemplo, que serían, bueno, que ya directamente con amenazar las que se iban a ir al infierno, les decían que jamás iban a ser felices afuera y que era la obra, y que la obra, o sea, la obra del Señor, la obra en grandes términos, era su verdadera familia. Las niñas eran acechadas y perseguidas sin treguas ni descanso, el hostigamiento espiritual era muchísimo y le daban incluso elementos de tortura muy propios de estas corrientes católicas, como por ejemplo una liga de alambre con púas de silicio. No sé si alguna vez vieron las imágenes. Es muy medieval y era muy usado. Y un manojo de látigo con una soga trenzada y encerada, junto con un manual como para... Sí, como autoflagelarse. Exactamente. Porque eso se vio, por ejemplo, si no me equivoco, en el Código Da Vinci, creo que Sí, está en una parte en donde que se latiguea al monje ese albino. Sí. Totalmente. Bueno, y lo que le decían que tenían que el alambre se ajustado, que era como para calmar el deseo, lo tenían que llevar ajustado en una de las piernas al menos 2 horas al día. Después tenían que rezar dándose latigazos, como el monje del Código Da Vinci, una vez a la semana. Ah, tranqui. Y también tenían una lista de libros permitidos que les dejaron leer, o sea, no sé, la evolución del hombre, el origen de la especie, claramente no. La iglesia y los castigos del infierno por no ser buena persona, seguramente. Y esto sí. mucho viene a nuestra época de atrás, cuando estábamos... Claro. Ay, bueno, sí. estos libros, ¿cómo se llamaban también? ¿Cuál? Los libros que también en su momento estaban proscriptos por el gobierno de facto. En esa época también hay mucho de eso. Bueno, todo sí. para no hacer que la Sí, gente obvio. sepa lo que es y lo demás y seguir controlándolo. Había una bajada. Sí, obviamente todo lo que tiene que ver con... Sí, o por ejemplo la música, la lista de los artistas prohibidos que no se podían Por pasar. eso usaban muchas metáforas y Sí. ellos no entendían, entonces la dejaban pasar. Exactamente. Bueno, había una quema de libros, una proscripción. Bueno, no tan importante el peronismo, pero... y después, obviamente, también tenían un régimen. Todo esto para doblegar la voluntad, obviamente, no es que solamente eran unos jodidos y sátiros, sino simplemente por una vocación de poder. Era más sencillo una persona cuya voluntad es doblegada, ¿viste? O forjada de una manera que a mí me sirva. Sí. Tenían un régimen militar y conductas para dormir. Debían despertarse antes de las 6 de la mañana y lo primero que hacían era arrodillarse y besar el piso y decir te serviré. O sea, como esta cosa de lo primero que haces cuando salís de la cama, una alabanza a Dios. Después, y obviamente con esto la promesa de que vos si cumplías todo este régimen insoportable te convertías en una persona santa como los santos que ellos mismos... Y te ganabas el cielo, me imagino. ¿no? Exactamente, te ganás el cielo. Y si decías no doy más, tenías una crisis de vocación y eras mala persona. Y como todo cierra siempre, la sometían a veces a tratamientos psiquiátricos con psiquiatras especializados entre ellos, o sea, claro, orientados a sostener la estructura, ¿no? Y que incluso las medicaban. Uno se hijo de puta. Uno se computa. Okay. Y cuando ya directamente esos cuerpos no dan más, las voluntades estaban a punto de colapsar, completamente destruidas, medicalizadas y traumatizadas, ahí sí las dejaban ir.
Y así, bueno... A su suerte encima, me imagino, seguro. Imagínate, estuvieron 30 años siendo esclavas y no tenían ni seguridad social, no tenían ningún papel de estudio, no tenían un certificado. Andás a ver si volvían con el documento, por ejemplo. No tenés idea de qué pasó con tu familia a veces, ¿no? Siguieron con sus vidas, porque sucede, qué sé yo, ponele que estuviste 40 años sirviendo a una persona en Bellavista y tus viejos en Paraguay, capaz que ni siquiera estén vivos, a ver. Obviamente todo esto es muy parecido al cuento de la criada, claramente se toca un montón, no tiene nada que ver, pero nada, justamente la ficción y la realidad siempre se termina, y lo peor de todo es que se cree que está toda esta situación, no terminó, todavía sigue. Seguramente encima. Porque esto que no mencionaba, como lo que hablaba un poquito al principio de la organización del Opus Dei, que son... está presente, obviamente, digo, este crecimiento, ¿por qué jodía tanto con esto lo de la estructura estatal del Vaticano? Porque este salto que hicieron en el 82 le permitió crecer, hoy se encuentra en 70 países y tiene más de 90.000 miembros. Y no es gente chica, digamos, de pago chico, sino obviamente todos los miembros del Opus Dei tienen obviamente una condición, primero numeraria, en el cual esta situación de sujeción, ¿no? De sojuzgamiento hacia los cuerpos, hacia abajo, incluso hacia los mismos miembros, no es que solamente las hacían flagelarse a las personas, a las mucamas, sino que también seguramente medio que para ser parte del Opus Dei un poquito unos castiguitos tenés que darte. Qué lindo. Claro. Pero bueno, vivís bien porque claramente vas a tener gente que te sirva, no vas a tener que lavar un calzón ni un plato ni una pared en el resto de tu vida. O sea, bueno, la ganancia y la pérdida todas juntas. Depende cómo lo quieras ver, o sea, claro. Antes de quedar ahí yo preferiría no entrar. Claro, porque encima tampoco vas a poder, haces un voto de castigarse que no vas a poder tener sexo. No, algo bastante triste para ellos, seguro. Es muy loco eso. Bueno, uno que era del Opus Dei abiertamente era este hombre que estaba secretario de coordinación estratégica, que era como toda la relación con el exterior de la parte económica. Ahora no me sale el nombre, Gustavo Vélez, ahí está. Y muchos de los especies de country o barrios privados que tienen nombre de santo probablemente sean construidos por esta gente. Todos para vivir entre ellos ahí, digamos. Exactamente. Y sí, porque el barrio privado a medida que podés forjar tu propia secta. Sí, un poco leyes internas, bueno, silicio para todos y todas. Y sí, muchos de esos barrios tienen sus propias estructuras y demás. Es bastante raro también para una persona que vive acá, tipo en ciudad, además. Claro, la cosa tan abierta, tan verde. Así que bueno, nada, este fascismo fascinante. Hoy hemos aprendido un montón sobre el Opus Dei y sobre estos nuevos collares que vamos a empezar a usar. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.